Bienvenidas y bienvenidos al video de la ecuación lineal homogénea del curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Carlos Montalto Cruz y soy profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Vamos a empezar con un repaso breve de cuál era la ecuación lineal homogénea y cuál era su solución general. Vamos a recordar la condición que tenemos sobre el Wronskiano y la independencia lineal que necesitan tener estas soluciones. Y después vamos a diferenciar entre dos casos principales, el caso de coeficientes constantes y el caso de coeficientes variables. Para el caso de coeficientes constantes tenemos un teorema bastante completo que nos va a permitir encontrar básicamente en todos los casos cuál es la solución general y va a depender fundamentalmente de poder factorizar un polinomio que se llama el polinomio característico, que está asociado a la ecuación lineal homogénea. Una vez que tengamos ese polinomio característico factorizado, a partir de las raíces y de su multiplicidad, vamos a poder encontrar la solución general. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, vamos a analizar los diferentes casos, las diferentes raíces, y después vamos a hablar un poco acerca de la justificación de por qué este teorema realmente es así. No vamos a poder dar absolutamente todos los detalles, pero al menos les voy a tratar de dar alguna sensación de qué es lo que está sucediendo atrás de la justificación del teorema. Luego vamos a hablar del caso de coeficientes variables, y para ese caso particular vamos a necesitar que una de las soluciones sea conocida, o al menos tener cierta información de cómo obtener una solución para después poder encontrar otra a partir de una fórmula dada, y vamos a ver ejemplos de este método. Finalmente les voy a explicar los ejercicios que quedan para la sesión. Bueno, como recordamos entonces, la ecuación lineal homogénea es una ecuación de esta forma, an de x por la enésima derivada de y más a n-1 por la n-unésima derivada, más así hasta llegar a 1 de x por y' más a 0y igual a 0. Esta es una ecuación de orden n, y por lo tanto la solución general viene dada como una combinación lineal de n soluciones que son linealmente independientes. Recordemos que ser linealmente independientes para n funciones que son soluciones de una ecuación homogénea en un intervalo i es equivalente a que su Wronskiano sea distinto de 0 para algún punto en ese intervalo i. Porque el Wronskiano, se acuerdan que no cambia de signo, por lo tanto es suficiente considerarlo en un solo punto. Ahora, como les mencioné, vamos a separar el análisis de cómo obtener la solución general dependiendo de dos casos. Vamos a empezar con el caso de coeficientes constantes, y para este caso vamos a definir lo que es el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial, que se define de esta forma. Entonces veamos, ¿cómo se obtiene a partir de esta ecuación diferencial este polinomio característico? Es básicamente, bueno, aquí an es una función que puede ser, en este caso es constante, entonces no es an de x, pero en general, digamos, el polinomio, bueno, en general lo vamos a trabajar para el caso cuando es constante. Entonces, an, aquí sería una constante, multiplicado por lambda a la n. Este lambda a la n viene de que y está derivado n veces, luego viene a n-1, y está derivado n-1 veces, entonces queda lambda a la n-1, más así hasta llegar a 1 multiplicado por y', entonces lambda a la 1, y cuando solo aparece y, vamos a poner lambda a la 0, que es 1. Entonces de ahí es que sale este polinomio característico. Entonces vamos a ver que este polinomio característico juega un rol súper importante para poder resolver la ecuación diferencial. Luego vamos a hablar de lo que sería el caso de coeficientes variables. En este caso, cuando estas funciones pueden depender de x, lo que vamos a necesitar es conocer a priori información de una de las soluciones de la ecuación diferencial, y va a haber una forma de obtener una segunda solución. ¿Okay? Entonces tenemos que tener cierta información de la solución, una solución particular, o alguna manera de obtener una solución particular.
Entonces, empecemos con el caso de coeficientes constantes. Entonces, tenemos este teorema que es un poco grande, tiene bastante información que vamos a ir tratando de destilar con los ejemplos. Entonces, tenemos que, supongamos que tenemos el polinomio característico, ¿verdad? Asociado a la ecuación homogénea, que ya les expliqué cómo lo obtenemos. Y supongamos que este polinomio lo podemos factorizar de manera completa de la siguiente forma. ¿Ok? Lambda menos R1 elevado este factor a la M1, lambda menos R2 elevado a ese factor a la M2 y así hasta lambda menos RK elevado a ese factor a la MK. ¿Verdad? Estas son, supongamos que estas son todas las raíces diferentes que tiene este polinomio. Y además que lo factorizamos completamente, entonces tenemos que, para eso, asumir que las raíces, estas raíces tenemos que asumir que pueden ser en números complejos. Entonces, una vez que tenemos factorizado este polinomio así, cada uno de los factores está elevado a una M1. Ese M1 se llama la multiplicidad del factor. ¿Ok? Entonces, resulta que por cada uno de estos factores, nosotros vamos a poder obtener M1, vamos, por este factor, vamos a poder obtener M1 soluciones. Con este factor vamos a poder obtener M2 soluciones. Con este factor vamos a obtener MK soluciones. Dado que la suma de estas multiplicidades tiene que ser igual a la suma del polinomio y la suma del polinomio es igual a n, que es el orden de la ecuación diferencial, entonces lo que tenemos es que vamos a poder obtener m soluciones y esas soluciones van a ser linealmente independientes. Ahora, la forma en que vamos a obtener esas soluciones va a depender fundamentalmente de si la raíz del factor es compleja o es real. El primer caso es cuando el factor es de la forma lambda menos r a la m, con r un número real. Entonces, este factor nos va a dar m soluciones linealmente independientes que están dadas directamente por esta fórmula que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos y1 sería e a la rx, y2 sería ex e a la rx, y3 sería x a la 2 e a la rx, y4 así hasta llegar a ym-1, que sería x a la m-1 e a la rx. ¿Ok? Eso es si el factor es real. Luego les voy a explicar de dónde es que, más o menos de dónde es que vienen estas soluciones y por qué son e a la rx y luego ir multiplicando por x hasta llegar a x a la m-1. Pero antes déjenme contarles qué pasa. Si tenemos entonces que la raíz es compleja, resulta que cuando la raíz es compleja, los factores vienen pegados de la siguiente forma. Cuando hay una raíz compleja, siempre va a aparecer la raíz compleja y va a aparecer el conjugado complejo de esa raíz. Ambos factores van a aparecer con la misma multiplicidad. Esto responde al hecho de que los coeficientes del polinomio característico son reales. Lo que va a suceder en ese caso es que vamos a tener un número complejo que son de la forma a más b, y entonces esto nos va a dar 2m soluciones linealmente independientes. ¿Ok? Estas soluciones van a estar dadas por la siguiente fórmula. Entonces, si tenemos que m es 1, solo nos va a dar y1 y y2, que va a ser e a la ax coseno de bx y e a la ax seno de bx. Este a y este b, a sería lo que es la parte real de la raíz y b sería lo que es la parte imaginaria de la raíz. Ahora, si m es 1, estas serían las soluciones. Si m es 2, entonces tenemos que agarrar estas soluciones y multiplicarlas por x. Y obtenemos 4 soluciones que están dadas por esta forma. Es parecido a lo que hicimos en el caso pasado. Si tenemos m igual a 2, entonces multiplicamos por 2 la solución. O sea, multiplicamos por x la primera solución. Ahora, si m es 3, entonces tenemos que multiplicar no solo una vez por x, sino por x al cuadrado. Igual que lo que hicimos en el caso anterior, hasta llegar a cuando m es m, entonces llegamos hasta x a la m-1 multiplicadas por las soluciones anteriores. Entonces, veamos varios ejemplos para tratar de entender más a fondo este teorema.
Entonces, el caso primero sería cuando tenemos raíces reales que son diferentes. Ese sería el caso tal vez más sencillo de todos. Suponga que tenemos esta ecuación diferencial homogénea, y2' más y' menos 6y igual a 0. El polinomio característico es lambda a la 2 más lambda menos 6, que se factoriza como lambda más 3 por lambda menos 2. Esto nos dice entonces que el factor lambda más 3 tiene una raíz que es menos 3 y por lo tanto nos va a dar una solución que es y de x, y1 de x, igual a e a la menos 3x. Por otro lado, el factor lambda menos 2 tiene una raíz que sería 2 y nos va a dar la solución, en este caso sería y2 igual a e a la 2x. Finalmente, entonces, la solución general viene dada por una combinación lineal de estas dos soluciones, que son linealmente independientes. C1 e a la menos 3x más C2 e a la 2x, para C1 y C2 que están en R. Entonces, vean que es muy importante que este método es completamente transparente una vez que yo tengo el polinomio característico factorizado. Entonces, algo muy interesante de este proceso es que transformamos algo que inicialmente es muy complicado, como resolver una ecuación lineal homogénea, a un proceso simplemente de factorizar un polinomio, que es algo con lo que nosotros estamos acostumbrados desde digamos, desde el colegio. Veamos el siguiente ejemplo. Pues este caso donde tenemos raíces reales que están repetidas, o sea, tenemos un factor que se repite más de una vez en el polinomio característico. Entonces consideramos esta ecuación diferencial, consideramos el polinomio característico asociado, vean que y a la y 5 veces derivada me da un lambda a la 5, y 4 veces derivada me da un lambda a la 4, y 3 veces derivada me da un lambda a la 3, y 2 veces me da un lambda a la 2, y' me da lambda y y me da lambda a la 0. Okay, vean, este más menos aquí se debería hacer menos. Entonces, cuando factorizamos esto nos da que esto es lambda más 1 al cuadrado por lambda menos 2 a la 3. Lambda más 1 al cuadrado tiene una raíz, que es lambda igual a menos 1, pero esta vez tiene multiplicidad 2. Entonces nos va a dar dos soluciones. La primera es e a la rx, o sea, menos 1x, y la segunda sería x multiplicado por la anterior. Entonces tenemos ya las dos soluciones. De manera similar, el factor lambda menos 2 a la 3 tiene la raíz lambda igual 2 con multiplicidad 3, y por lo tanto este nos va a dar tres soluciones. Nuevamente, e a la rx sería e a la 2x y la anterior multiplicada por x y la volvemos a multiplicar por x hasta llegar a, en este caso, m menos 1, que sería 2. Finalmente, entonces, la solución general es una combinación lineal de estas 5 soluciones, porque tenemos recuerden, una ecuación homogénea de orden 5, y que viene de esta forma. Pasamos ahora a analizar lo que sería el caso de raíces complejas. Entonces, consideremos este ejemplo. Nosotros tenemos y2' más 16 igual a 0. El polinomio característico en este caso sería lambda a la 2 más 16, que si se factoriza es lambda menos i4 por lambda más i4. Entonces esto nos dice que el factor, vean que el factor tiene la raíz i4, este factor tiene la raíz i4, pero viene emparejado con el factor que tiene la raíz menos i4, ¿verdad? Entonces esta raíz compleja, que se escribe a más ib, en este caso sería a0 y b4, también aparece con su conjugado complejo, que sería o sea, el conjugado complejo, recuerden, es cuando cambiamos el valor de b por menos b. O sea, el valor asociado a la parte imaginaria le cambiamos el signo. Entonces, este factor nos va a generar dos soluciones. Y esas soluciones vienen dadas según la fórmula del teorema. En este caso es e a la ax por coseno de bx. E a la x es e a la 0x. Entonces me queda 1 por coseno de bx, que sería coseno de 4x. Esa sería la pregunta, la primera. Y la segunda sería e a la x por seno de bx, o sea, sería seno de 4x. Nuevamente, entonces, la solución general viene dada por una combinación de estos dos. Entonces, vean que aquí la parte exponencial no aparece, pero no aparece porque a es 0 en este caso. Finalmente, veamos un último ejemplo donde tenemos raíces complejas, pero en este caso están repetidas. Nuevamente tenemos una ecuación aquí diferencial lineal homogénea de orden 4,
El polinomio característico asociado se factoriza de esta forma, que luego se termina factorizando en su factorización completa, compleja, de la siguiente manera. En este caso tenemos un factor complejo con el factor conjugado complejo elevado a la orden 2. ¿Okay? Vean que ambos aparecen inclusive con la misma multiplicidad. Entonces, en este caso, tenemos 4 soluciones que nos van a generar este factor, estos dos factores, y en este caso la raíz compleja, a más y b, viene dada por 2 más i3, que sale de aquí, ¿verdad? Lambda menos r, en este caso r es 2 más i3. Y el conjugado complejo sería 2 menos i3. Cada factor tiene multiplicidad 2 y esto nos da 4 soluciones. Y las soluciones vienen dadas por e a la x coseno de bx, o sea, e a la 2x coseno de 3x y e a la 2x seno de 3x. Pero como tienen multiplicidad 2, tenemos que multiplicar estas por x para obtener las otras dos soluciones. Finalmente, entonces, tenemos que la solución general nuevamente es una combinación lineal de estas 4 soluciones linealmente independientes que obtenemos a partir del polinomio característico. Ahora, tratemos de analizar y entender por qué es que estas soluciones son de esta forma y por qué es que están relacionadas al polinomio característico, de dónde aparece el polinomio característico, por qué las raíces del polinomio característico son tan importantes para poder encontrar estas soluciones. Para eso lo que vamos a hacer es analizar principalmente lo que sería la ecuación de orden 2. En este caso vamos a tratar de dilucidar un poco las ideas que están detrás. Entonces, consideramos esta ecuación A2Y2' más A1Y' más A0Y igual a 0. Entonces, lo que vamos a utilizar es un ansatz, que un ansatz es una forma razonable, una suposición razonable de la forma que tiene que tener una función que inicialmente es desconocida. En este caso, esta y es inicialmente desconocida, pero vamos a asumir que tiene esta forma. Ahora, ¿por qué podemos pensar que a alguien se le pudo haber ocurrido esta forma? Porque esto es una suposición razonable. Bueno, porque si nosotros analizamos lo que sería la ecuación de lineal homogénea de orden 1, cuando esto es 0, entonces nosotros tenemos que básicamente tenemos a 1y' más a 0y igual a 0. Si ustedes resuelven esa ecuación, básicamente obtenemos que y de x, vean acá, es igual a e a la lambda x para lambda igual a menos a0 entre a1. Entonces, esta es más o menos la solución que ya aparecía en el caso de orden 1. Entonces, de alguna forma, es esperable que pueda aparecer en el orden 2. Y efectivamente, cuando nosotros sustituimos esta ecuación, esta función en esta ecuación diferencial, obtenemos que la segunda derivada lo que hace es que saca un factor de lambda al cuadrado, la primera derivada saca un factor de lambda, y entonces aquí podemos factorizar e a la lambda x, y nos queda a al cuadrado, a 2 lambda al cuadrado más a 1 lambda más a 0. Y observen que esto es justamente el polinomio característico, ¿verdad? El polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial. Entonces lo que nos dice es que esto es igual a 0, que es lo que andamos buscando, si nosotros logramos que lambda, que el polinomio característico sea igual a 0, ¿verdad? Si nosotros encontramos una raíz de este polinomio característico, entonces esta función que tenemos aquí arriba va a ser una solución de la ecuación diferencial. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos que este polinomio de grado 2 tiene dos raíces reales diferentes, inmediatamente tenemos que estas dos soluciones son soluciones de la ecuación diferencial. Ahora, para garantizar que estas soluciones son linealmente independientes, podemos calcular el Wronskiano y podemos evaluarlo en este caso en x igual 0. Nosotros vemos el Wronskiano, sería e a la rx, e a la r2x, derivando, sale un R1 factor en cada uno, en este caso R1, en este caso R2. Evaluando en x igual 0 me queda este determinante, que no es nada más y nada menos que R2 menos R1. Y como estamos asumiendo que las raíces son diferentes, esto es distinto de 0. Entonces, vean que en este caso podemos entender a fondo de dónde es que sale el polinomio característico y cuál es la importancia de las raíces de ese polinomio característico. Ahora, ¿qué pasa entonces si tenemos un polinomio característico, pero en vez de tener raíces reales, lo que tenemos son raíces complejas diferentes? Entonces recuerden que las raíces complejas vienen emparejadas con su conjugado complejo.
Entonces estamos asumiendo en este caso que el polinomio característico tiene una raíz compleja de la forma a más ib y una raíz de la forma a menos ib. De esta manera, entonces, las soluciones, por el mismo razonamiento que ya hicimos, serían de la forma y1 igual a e a la a más ib todo por x, o sea, e a la raíz por x, y y2 sería e a la a menos ib todo por x. Ahora, aquí tenemos un problema porque tenemos una expresión que tiene un número complejo, e a la un número complejo, y tenemos que de alguna manera lograr simplificar esta expresión, ¿verdad? Para poder encontrar un poco mejor lo que serían las soluciones de esta ecuación diferencial. Esta expresión en general es compleja y lo que queremos fundamentalmente son soluciones reales de la ecuación diferencial. Para eso lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como la fórmula de Euler o de Euler de Moivre, que nos dice que e a la i zeta es igual a coseno de zeta más i seno de zeta. Esta fórmula es una fórmula muy útil cuando se estudian los números complejos y particularmente si nosotros consideramos el caso cuando zeta es igual a p, nos da la fórmula e a la ip más 1 igual a 0, que es considerada por muchos matemáticos como una de las fórmulas más bonitas de las matemáticas porque contiene 7 de los símbolos fundamentales en el desarrollo de las matemáticas. La E, la I de los números imaginarios, que es raíz de menos 1, pi, el símbolo de más, el 1, el símbolo de igual, y el símbolo de 0. O sea, todos estos símbolos tienen su historia, tienen su tradición dentro de las matemáticas de lo que ha costado tal vez profundizar en su entendimiento y lo importante que son para el desarrollo de muchos conceptos. Ahora, ¿cómo nos va a servir esta fórmula? Bueno, esta fórmula nos va a servir de manera muy directa. Si nosotros tenemos e a la a más ib todo por x, distribuimos aquí el x y nos queda e a la x, la regla de, o sea, e a la x más e a la ibx. Por la regla de la exponencial, esto se separa como e a la x por e a la ibx, pero e a la ibx tomando zeta igual a bx, lo podemos escribir como coseno de bx más y seno de bx. Cuando distribuimos el e a la x que teníamos acá, nos queda básicamente esta solución que tenemos aquí. ¿Ok? De forma similar, nosotros distribuimos esta solución y2 y nos queda esta solución que está acá. La única diferencia aquí es que el b queda dentro del coseno, pero coseno de menos b es lo mismo que coseno de b, y seno de menos b es menos seno de b. De ahí sale justamente este menos que tenemos acá. Otra forma de verlo es que vean que y1 y y2, uno es el conjugado complejo de la otra. Entonces, si yo hago un conjugado complejo de y1, obtengo y2, y es lo mismo que sucede aquí abajo. Yo puedo haber conjugado complejo, haber conjugado esta solución y obtengo justamente cambiándole el signo, obtengo lo que es y2. Ahora, estas soluciones están bien y son perfectamente legítimas con el único problema de que son soluciones complejas. Tienen el valor de i en su solución. Nosotros lo que queremos y andamos buscando son soluciones reales y resulta que como esta ecuación diferencial, los coeficientes son reales, entonces tanto la parte real de y1 como la parte imaginaria de y1 van a ser soluciones de la ecuación diferencial. Vean que las partes reales de ambas son casi idénticas. La parte real de esta es igual a esta y la parte imaginaria son iguales, salvo un signo de negativo. ¿Ok? Entonces, consideramos estas soluciones reales y por lo tanto, estas son básicamente las soluciones linealmente independientes que nos da justamente el teorema que estamos explorando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si nosotros vamos al teorema, obtenemos que justamente estas son las soluciones. E a la x coseno de x, e a la x seno de bx. Ahora, ustedes pueden verificar que estas soluciones son linealmente independientes, calculando el Lorentziano en x igual 0 y viendo que eso es distinto de 0. Eso queda como ejercicio. Ahora, finalmente, ¿qué sucede si tenemos que este polinomio de orden 2
tiene raíces repetidas. Bueno, resulta que entonces en ese caso el polinomio se va a ver de esta forma, a 2 por lambda menos r al cuadrado. Y si tomamos el cambio de variable u igual a e a la menos rx por y, entonces la ecuación diferencial original se va a transformar en una ecuación que es v2' igual a 0. ¿Okay? Eso implica que v, si la segunda derivada es igual a 0, entonces v tiene que ser de la forma c1 más c2x, integrando aquí dos veces. Pero si v es de esta forma, v es e a la menos rx por y, multiplicando e a la rx, tenemos que y es c1 e a la rx más c2x e a la rx. Entonces vean que de aquí justamente es que sale el valor de x por el cual se multiplica el e a la rx. ¿Okay? La raíz me la da el polinomio característico, pero el x me lo da este cambio de variable específico. En términos generales, si nosotros tenemos que el polinomio característico es lambda menos r a la m de y, entonces ese mismo cambio de variable me va a transformar la ecuación diferencial en v, la mésima derivada de v igual a 0, lo cual me da un polinomio de grado m-1, que es justamente las m-1x que aparecen en el teorema. Igual, aquí ya no necesariamente tenemos que verificar que estas soluciones son linealmente independientes para este caso, porque ya obtuvimos la solución general de esta, y aquí sí sabemos que son linealmente independientes. Pero también se puede hacer verificando con el cálculo del Wronskiano en x igual a 0. Ahora pasamos al el otro tipo de ecuaciones lineales homogéneas, que son en el caso en que tienen coeficientes variables. Para ese caso, como les dije anteriormente, vamos a necesitar vamos a necesitar tener información de una solución particular. En este caso, vamos a llamarla a esa solución particular y1 de x, y vamos a tomar el cambio de variable. Si nosotros tomamos este cambio de variable u igual a y entre y1, en general lo que va a suceder es que esta ecuación diferencial se le va a reducir el orden y vamos a obtener una nueva ecuación diferencial de orden n-1 en la variable v'. O sea que si v es igual a v', esta va a ser una ecuación diferencial de orden n-1 en u. Ahora, si vemos esto, por ejemplo, para el caso particular de una ecuación de orden 2, que es donde normalmente la vamos a estudiar, supongamos que tenemos una solución y1 y tomamos este cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Si ustedes toman este cambio de variable y hacen el álgebra, lo que obtienen es esta ecuación diferencial, que si toman u igual a v', es esta ecuación lineal de orden 1, donde los coeficientes, vean que son coeficientes conocidos. Conocemos y1, y1', a1 y a2. Si ustedes resuelven usando el método de factor integrante, esta ecuación lineal, lo que obtienen es que la segunda solución linealmente independiente asociada a la ecuación original viene dada por esta fórmula que tenemos aquí. Entonces esta fórmula es muy importante porque me da directamente la segunda solución que ando buscando. Entonces básicamente cuando yo tengo una ecuación de orden 2, todo se reduce a aplicar esta fórmula, si ya conozco y1. Veamos un ejemplo de este método. Supongamos que tenemos esta ecuación lineal homogénea con coeficientes variables 2x al cuadrado y2' más xy' menos 3y igual a 0. Y sabemos que y igual a 1 entre x es una solución particular de la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, a2 de x es 2x al cuadrado, a1 de x es x, y a0 es menos 3. Esto es importante que lo puedan calcular de la ecuación diferencial, pero una vez que tienen eso, y2 viene dada por la fórmula. Entonces, y1 por la integral de e a la menos la integral de a1 entre a2 de x, todo entre y1 al cuadrado de x. Sustituyendo, obtenemos esta expresión. Aquí lo que tenemos es que, se cancela el a1 entre a2, queda 1 entre 2x. Integrando aquí sale menos un medio logaritmo natural de x. Menos un medio logaritmo natural de x es e a la x, todo elevado a la menos un medio. Y eso es justamente x a la 2 menos un medio, que es x a la 3 medios. Entonces, aquí lo que tenemos es que simplificando, lo que nos queda es la integral de x a la 3 medios,
por 1 entre x, que finalmente nos da 2 quintos de x a la 3 medios. Una vez que tenemos esta solución, ya tenemos la segunda solución linealmente independiente y por lo tanto entonces tenemos la solución general. Vean que para escribir la solución general ya no necesito este factor de 2 quintos, porque esta constante va a absorber a este factor de 2 quintos. Entonces lo que obtengo finalmente es que y es C1 por 1 entre x más C2 por x a la 3 medios. Finalmente les dejo algunos ejercicios. El primero de estos ejercicios consiste en resolver estas ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Entonces tienen que calcular el problema característico y resolverlas dependiendo de sus raíces y sus multiplicidades. Aquí les dejo un polinomio característico de una ecuación diferencial bastante extenso y les pido que me resuelvan, que me encuentren la solución general para esa ecuación diferencial. En este caso les doy una ecuación diferencial con coeficientes variables y les doy una solución y tienen que encontrar la otra a partir de la fórmula que les di y encontrar la solución general. Y finalmente aquí les doy unas ecuaciones diferenciales de variables, de coeficientes variables y les doy una forma específica para una de las soluciones o más de una de las soluciones y a partir de esta forma ustedes tienen que ir resolviendo estas ecuaciones diferenciales. Finalmente, aquí les dejo ciertas verificaciones que tienen que hacer, por ejemplo, que estas funciones son linealmente independientes y en este caso, para el ejercicio 5, tienen que verificar vean que si ustedes aquí hubieran escogido la otra raíz compleja, en vez de usar I4, hubieran usado menos I4, aquí les queda coseno de menos X y seno de menos X. Pero lo que les digo es que verifiquen que esta solución con menos es igual a si hubiera usado la demás. Que lo hagan eso para el ejemplo 5 y que lo hagan también para el ejemplo 6. Y eso es justamente el ejercicio 5, que es el ejercicio que tenemos acá. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar.